espantoso, una torta toda normal. Y esto es la escuela dominical. Perdón, por ahí es un poco así como una cosa vulgar la que estoy diciendo, pero esto es lo mismo. En la escuela dominical, nosotros realmente recibimos una enseñanza del Señor tan grande, no sé ustedes, pero yo estoy muy bendecida esta mañana, que templa nuestro corazón para alabar al Señor con todo nuestro ser en el culto central. En que no faltes a la escuela bíblica. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere decir muchas cosas y el fruto de eso va a ser devuelto al Señor en alabanza, en reconocimiento de su gloria y de su poder. Y decimos amén, porque esta es una verdad. Sí, damos gracias al Señor por la palabra, sí, damos gracias al Señor por esto que hemos recibido y templa tu corazón para recibir el plato fuerte, está claro, templa tu corazón, ven a la escuela dominical. Gracias a Dios por su palabra. Bien, vamos a comenzar en esta mañana el culto. Bienvenidos a todos los que están por ahí, ¿sí? A los que están en el teléfono, por la vía virtual, a todos aquellos que no nos saludamos. Qué bueno encontrarnos en este domingo. Y dice el Salmo 89, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor por todas las generaciones. Declarará que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Qué increíble palabra de Dios esta. Tu amor permanece firme para siempre. Mira, estamos en un momento en donde el mundo tiembla, donde nuestro país no sabemos si va a ir para allá o para allá, no sabemos ya. ¿No? Hoy le decía a mi suegro cuando veníamos para acá, si miro el panorama me vuelvo loca, porque veo que está todo cada vez peor, pero tengo que mirar al cielo y confiar, como dijo el pastor, que el Señor va a proveer, porque fíjate lo que dice acá: declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Y damos gracias a Dios por esto, porque el Señor no cambia, porque su palabra permanece para siempre. Y en esta mañana vamos a pararnos, nos vamos a poner en pie, vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor y ¿sabes qué? La vamos a alabar. ¿Por qué? Porque es un Dios que nos oye, y esto lo aprendimos durante toda la hora anterior. Es un Dios que está expectante, está escuchando nuestra plegaria. Es un Dios que provee, no de acuerdo a nuestros recursos, sino de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Porque Él ha firmado, su amor es para siempre, y porque ha firmado su fidelidad en el cielo. Así que, aunque la tierra tiemble, como dice el Salmo, ¿sí?, no tenemos que flaquear, tenemos que confiar. Amén. Amén. Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos acá, Señor, en tu casa. Porque tu palabra está llenando nuestro corazón, Señor, y nos estás dando aliento nuevo de vida. Señor, qué don tan precioso, Padre. No tenemos palabras para expresar todo lo hermoso que nuestro corazón siente hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por pasearte por este lugar, Señor, y tocar nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Tantos dones de parte tuya, tantos regalos, Señor, son tan inmerecidos, somos tan agradecidos en esta mañana. Queremos cantar y queremos honrarte, porque solamente a ti, Señor, tiene que ser, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor y el poder. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Cantamos, vamos a cantar esto, que no hay otro motivo que no sea el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos arrepentidos a vivir.
que no es del Señor, que dice uno siempre es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Y me acordaba, me emocionó porque allí donde vamos, el Señor tiene un propósito. Siempre donde estamos, siempre está Dios trabajando alrededor nuestro. Todos aquellos que hicieron mi experiencia con Dios saben esto. Él siempre está. Y ¿saben qué me acordé de esto de que toda rodilla se doble y que toda lengua confianza? Me acordé de Francisco, el vendedor de la playa, que nos vendía las excursiones de Punta Cana, que era un hombre humilde, un hombre pobre. ¿Y saben qué? El Señor lo trajo a esa sombrilla donde estábamos, para que él volviera al Señor. Estaba apartado. Y anoche le mandó un mensaje a Leo diciéndole: mañana voy a ir a la iglesia donde vos me mandaste. Fueron solamente 7 u 8 días de estar ahí y charlando a todos con él. Pero esto pensaba, que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Para la gloria del Señor. Amén. Tiene que estar en la iglesia igual, ¿no? Hasta ahora tiene que estar en la iglesia. Pero qué bueno, el Señor es bueno, hermanos, y su amor es para siempre. Y su misericordia se renueva cada mañana y nos amó de tal manera que todo lo entregó por nosotros. Y vamos a cantar, vamos a entregar todo nuestro corazón.
que invitamos en esta mañana. Por su amor, por lo que Él hizo por mí, le voy a seguir. Le voy a entregar mi corazón y lo voy a seguir. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Tu gracia es infinita, Señor. Tu gracia es el regalo inmerecido, Señor. Confesemos al Señor que estamos perdidos. Sublime gracia del Señor, la infeliz salvó. Fuiste cuando te amaste, hoy veo yo perdido.
¿Cuántas veces andamos, viste, como el pueblo de Israel, dando vueltas 40 años en la vida, por no escuchar lo que Dios nos dice, por no hacerle caso a lo que Dios nos dice? Y un día el Señor me hizo ver, gracias Dios. Reinas con poder, dice la canción, venimos a darte la gloria y la honra, Señor. Ni la muerte pudo detener.
Señor Jesús, Padre, que estás en el cielo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestro corazón en esta mañana. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Muchas gracias. Amén. Mientras los músicos nos cantan una canción más, vamos a traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Vamos a decirle sublime gracia del Señor. Amén. Que a un infeliz salvo. Sublime gracia del Señor. Vamos. Padre, gracias te damos por estas ofrendas, estos diezmos traídos a tu casa. Señor, que puedan ser fielmente administrados para la extensión de tu reino y para cubrir toda necesidad de aquel que está pasando un tiempo difícil. Gracias, Señor, por el trabajo y gracias por el pan de cada día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, queridos chicos. Dios te bendiga, iglesia amada. Antes de dar paso al pastor Eduardo, esta hermosa visita de privilegio que tenemos en esta mañana, solamente queremos recordarte dos cosas. Todo lo que te recordamos, acordate que lo tenés en la página web de la iglesia, icevidaenjesús.com, ¿sí? Ahí hay una sección que es calendario, y en el calendario vas a encontrar todas las actividades semanales que se van desarrollando en la iglesia o que se van desarrollando en la virtualidad a través de el Zoom. ¿Qué tenemos esta semana? El martes tenemos a las 18:30 por el Zoom la reunión de mujeres, ¿sí? Es por Zoom, es virtual. Así que 18:30 es un tiempo de gran bendición cada hermana congregada. Y el miércoles, Dios mediante, tenemos reunión de oración. Esta semana va a estar trayendo la palabra del Señor el querido hermano Ramiro Valderrey, y la temática que él va a dar es las raíces de amargura. Él nos estuvo enseñando muchas cosas acerca del perdón hace unos miércoles atrás, y ahora va a completar y va a cerrar ese tema, ¿no? Muy relacionado, raíces de amargura, muy relacionado con falta de perdón. Así que dale un aplauso a Dios por la vida de Ramiro, ¿eh? Va a ser un hermoso tiempo, Y después vamos a quedar orando aquí en la iglesia hasta las 9. Tratamos de ser puntuales, no porque a las 9 juega River, no es por eso. A las 9 juega River, tenemos que estar en casa, juega el Millonario, pero no es por eso. Tratamos de ser puntuales para que no llegues tarde a casa si hay familia esperando. Así que la reunión es de 7:30 a 9. Para esto lo que te pedimos, llegate 7:30, llegá puntual para poder estar aprovechando. No queremos limitarlo a Ramiro en el tiempo de la exposición.
exposición bíblica, así que llegate puntual, hermano, que es de tremenda bendición. Solamente te doy 2 motivos de oración. ¿Dónde anda Mónica, ¿dónde estás? Ahí está. Después de mucho tiempo, ponete de pie. Mónica puede estar en la iglesia otra vez. Ella, como le gusta todo, se agarró gripe A y COVID, las 2 cosas. Porque ella dice, si vamos por todo, así quedo inmunizada. Bueno, está flojita, está de alta, pero está bien. El Señor la ha sostenido. Decí gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Moni, y que esa fuercita se vaya recuperando. Y quiero, hermanos amados, darles un motivo de oración. Dios mediante, el día martes van a estar interviniendo quirúrgicamente a María Soledad Vázquez, la hija de Mari. ¿Dónde estás, Mari? Mari, no te veo. Ahí ponete de pie. Vamos a orar ahora por Mari, para que pueda estar con su hija. Vamos a orar por María Soledad. Y vamos a orar para que todo esto que está pasando en la vida de María Soledad, sea el comienzo de que algo va a pasar en su vida. Lo que nosotros anhelamos es que ella pueda rendir su corazón al Señor, amén, y esa mamá pueda estar gozosa de venir con toda su familia a la casa del Señor. Así que si me acompañás, oramos a Dios. Gracias te damos, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, porque como bien se nos enseñara hace un rato, tenemos, Señor, un camino abierto, nuevo, vivo a tu presencia a través del Señor Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ahora, Padre, venimos en ese bendito nombre a poner esta cirugía de María Soledad, Señor, del día martes, en tus manos, en tu presencia, para que sea tu soberanía guiando a los médicos, Señor, y estamos orando para que todas estas circunstancias puedan traer el corazón de esta jovencita a los pies de Jesucristo y la podamos ver aquí en la iglesia proclamando, ahora soy hija de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a su mamá, su tía, toda su familia, y que esto sea, Señor, transformado para un tiempo de gozo y salvación. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Marita. Dios te bendiga. Acordémonos el martes de orar. Doble privilegio, lo tuvimos el domingo pasado y lo tenemos hoy otra vez al pastor José y María Julia con nosotros, así que damos gloria al Señor por eso. Amén, sí. Un aplauso al Señor. Dios bendiga, Dios bendiga. Bueno, creo que el domingo que viene no lo tenemos. El pastor Leo está invitado a predicar a otra congregación, así que para no extrañarlo y no dejar de escucharlo tanto tiempo, vamos a pedirle a Leo que pueda venir aquí, presentar al pastor Eduardo y recibimos palabra del Señor. Amén. A Eduardo le damos que antes anduvo bien. Bueno, que sí, estaba un poco mimoso, reconozco, estaba un poco mimoso, porque extrañamos mucho el estar juntos, y ahora tengo un regalo del Señor de presentar, de orar por el pastor Eduardo. Ya él estuvo compartiendo la escuela dominical, nos bendijo muchísimo. A mí me viene bendiciendo hace un tiempo, él no sabe, pero investigando cosas del Señor, como siempre me gusta, llegué a un libro que se llama Las 7 fiestas de Jehová, y ahora va a tener que hacer un apéndice, porque son 8, porque la octava es hoy, ¿no? Hoy tenemos la octava fiesta de tenerlo a Eduardo con nosotros, al pastor Cartea con nosotros, y estamos tan felices de tenerlo. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga como nos bendijo la escuela dominical, que podamos disfrutar la palabra del Señor y tengamos también el corazón sensible para escuchar todas las cosas que el Señor quiera traer a nosotros. No lo escuches como algo lindo solamente, escucha al Señor hablando tu corazón. Amén. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, Dios bendito, Señor, hoy te damos gracias por esta mañana hermosa, por esta fiesta tuya de comunión, Padre. Gracias porque podemos tener a nuestro querido pastor Eduardo Cartea con nosotros, compartiendo lo que tú has puesto en su corazón para nosotros. Señor, te quiero pedir que este tiempo con nosotros sea también para él un tiempo de bendición, un tiempo de sentirse amado, querido, Señor, estimado, y que tú hables a nuestra vida, Padre. Queremos ser enseñados, corregidos, instruidos, redarguidos por tu Espíritu Santo esta mañana, Padre. Amén. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos y amigos, es un placer otra vez estar con ustedes compartiendo la palabra y compartiendo este tiempo en esta iglesia que yo no conocía, que no conocíamos con Ligia,
pero en la que se aprecia porque se nota, porque se siente el espíritu de amor y de gozo que hay en medio de este día. Así que el Señor les bendiga, que realmente puedan seguir sirviendo al Señor, estudiando, leyendo, predicando su palabra, y que la iglesia pueda crecer, impulsada por el Espíritu Santo. Las iglesias, dice Hechos de los Apóstoles, tenían paz. Eso es importantísimo, tener paz. Y luego eran bendecidas y crecían justamente impulsadas por el Espíritu Santo. Que sea esta la realidad entre ustedes. Es nuestro deseo, será nuestra oración también. Amén. Muy bien, vamos a mirar en la palabra del Señor entonces en nuestro mensaje hoy. En el libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. Hechos de los Apóstoles y el capítulo 4. Hechos de los Apóstoles y el capítulo 4. Versículo 23. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, está hablando de Pedro y Juan, los dos apóstoles del Señor. Y ellos, 4:24, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia, de la que cantamos tanto hoy, abundante gracia era sobre todos ellos. Este pasaje nos lleva a los inicios de lo que fue la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, allí en el primer siglo, aproximadamente los años 30 de nuestra era. Se estaban viviendo tiempos de crisis. La iglesia había irrumpido en la historia, había revolucionado el panorama que se vivía en Jerusalén y en los alrededores, y el mensaje del Evangelio había impactado en muchas vidas, a tal punto que el día de Pentecostés, cuando se inaugura la iglesia, un día del Señor, primer día de la semana, se convirtieron, dice la Escritura, 3.000 personas. Pero luego se agregaron 2.000 más, porque había 5.000 varones solo, sin contar las mujeres. Por lo tanto, las mujeres comúnmente son más que los varones en las congregaciones. Así que si esto fue así, en el primer siglo habría más de 10.000 personas en aquella iglesia. Una mega iglesia, así, a poco de comenzar. Dice la Escritura que los hombres y las mujeres dejaban los ritos judíos para unirse a la nueva fe, a la fe cristiana. Y entonces había mucha actividad, porque además
apóstoles hacían milagros, hacían prodigios, respaldando ese mensaje desconocido hasta ese momento, pero que había irrumpido en la historia con toda fuerza. Así que los religiosos de Israel estaban sumamente preocupados, porque efectivamente la gente se les iba, se les convertía a una nueva doctrina, y desde luego empezaron entonces a atacar la nueva fe. Ellos fueron los primeros. Sin lugar a dudas, Satanás y sus huestes estaban detrás, pero utilizaban a los hombres para justamente promover esta crisis. Pero la crisis recién comenzaba. Esta crisis recién comenzaba, porque luego vendría la persecución que el mismo Señor Jesucristo les había anticipado que iba a suceder. Los cristianos judíos serían perseguidos, tendrían que huir hasta, dice la Escritura, hasta Samaria y hasta Damasco en Siria. Luego vendría el apedreamiento de Esteban en el capítulo 7. Luego también la persecución feroz de un fariseo llamado Saulo de Tarso, luego el apóstol Pablo. Luego aparecería justamente allá por los años 62 las primeras persecuciones imperiales de la mano de Nerón, y en el año 70 nada menos que la destrucción de Jerusalén. Así que los cristianos habían tenido que salir de aquel lugar y una diáspora, una verdadera distribución de estos hombres y mujeres cristianos por todo el imperio romano. Pero esta persecución no fue solamente del primer siglo, siempre fue así. Nunca cesó la persecución al Señor y a los suyos. Al contrario, en estos últimos tiempos, los que seguramente estamos viviendo, usted y yo, antes de la venida del Señor, muy próxima, la venida del Señor, esta persecución intelectual y física no solamente es actual, sino que además será cada vez más fuerte en el mundo, más frontal, más despiadada. La Biblia nos dice que los últimos tiempos serán tiempos difíciles, y la palabra difíciles es la palabra feroces, feroces en gran manera. Nosotros no nos damos cuenta, tal vez porque somos uno de los pocos países todavía que quedan donde, gracias a Dios, esta persecución no existe. Porque podemos tener esa puerta abierta, venir al culto, cantar al Señor como han cantado ustedes a viva voz en esta mañana. Nadie nos impide, gracias a Dios. Nadie impide que abramos la Biblia. Nadie impide que podamos predicar el Evangelio. Pero ustedes saben que hoy en día, no estoy hablando de países islámicos, no estoy hablando de países del círculo comunista extremo, estoy hablando de países occidentales, europeos, occidentales y cristianos, donde ya no se puede predicar el Evangelio, donde no se puede denunciar el pecado, donde no se puede hablar la palabra de Dios porque es discriminar a los demás, y donde la crisis ya es una realidad. Gracias a Dios también hay otros lugares, por ejemplo China. En la China, la doctrina, la fe que más crece es la fe cristiana, y eso que es un país absolutamente comunista y con mucha persecución. Pero efectivamente, toda la historia cristiana fue un testigo de lo que realmente la persecución de Satanás ha llegado a las filas de la iglesia del Señor. Yo soy español, ustedes lo saben. En España, hace muchos años atrás, la persecución era tremenda, a tal punto que nuestras familias, mis padres, los padres de Ligia, etcétera, han tenido que salir de allí por falta de trabajo y además por una enorme persecución al pueblo evangélico. Hoy en día, Satanás ha cambiado de estrategia. Ya no hay persecución, pero ahora hay indiferencia. Y entonces no sé qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Ahora, hermanos, vivimos sin duda un tiempo que seguramente preanuncia esto que va a llegar. No va a tardar mucho el tiempo en que estas prohibiciones alcancen a nuestras iglesias. Comenzará seguramente por algunos asuntos. No se podrá hablar de los pecados que hoy en día azotan a la humanidad. No se podrá hablar del homosexualismo, por ejemplo, o la fornicación que abunda tanto en el mundo. No se podrá hablar en contra del aborto, ni algunas de estas cosas. Pero efectivamente luego vendrán otros conflictos y otras persecuciones, y seguramente va a ser muy difícil predicar el Evangelio. La iglesia sin duda va a sufrir estos tiempos. Yo no estoy preanunciando, no estoy diciendo esto va a venir como si fuera un pájaro de mal agüero. Estoy diciendo que efectivamente esto ya ocurre
y no cabe duda que algún día va a ocurrir. Y entonces la iglesia del Señor sufrirá esta situación porque la venida de Cristo, como dijimos, está muy próxima. No obstante, la iglesia del Señor no sucumbirá. La promesa del Señor es que efectivamente ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Por lo tanto, como el Señor prometió, la iglesia seguirá. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es su autor, Cristo es su salvador, la palabra es su fundamento, el Espíritu Santo es su guía. Por lo tanto, tenemos certeza de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. Pero cabe la pregunta, ¿qué papel estamos desarrollando en el mundo? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? Y déjenme plantear este asunto que me parece que es una realidad. La iglesia del Señor se está como balanceando entre dos posiciones. Por un lado, una excesiva efervescencia meramente carnal y sensorial, y por otro lado, un letargo que deriva en una absoluta inacción. Por un lado, una mimetización con el mundo y sus costumbres, y por el otro lado, un triste aburguesamiento que no impacta ni convence a un mundo incrédulo, ni estimula tampoco a vivir una vida cristiana genuina. La pregunta es si es posible vivir en una forma distinta. La pregunta es cuál es el rol de la iglesia en tiempos de crisis. La pregunta es cómo se verá la iglesia del Señor después de estos 2 años de impas, de paréntesis por la pandemia, y otra vez estamos en tiempos relativamente normales. Y yo quiero ver en esta mañana con ustedes 3 rasgos de una iglesia realmente pujante. Amén. Sí, Señor. Que en tiempos de crisis acuciante, donde efectivamente la persecución era un hecho, esta iglesia no solamente sobrevivió, sino que además crecía en poder, en gracia y en buena voluntad para con los hombres, ganando con el Evangelio almas perdidas para Cristo. Amén. 3 rasgos que noto en este pasaje que hemos leído y que vamos a mirar juntos sencillamente en esta mañana. En primer lugar, comunión. Segundo lugar, oración. Tercer lugar, unción. 3 bases para una iglesia creciente en la voluntad de Dios. En primer lugar, comunión. Versículo 23 hemos leído una frase preciosa. Vaya a su Biblia, por favor, mire cómo es. Dice, puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos. Vinieron a la intimidad de la familia. Vinieron a sus hermanos, a su pueblo. Ese era su pueblo, ese era su lugar. Me recuerda esta frase, otra, que aparece exactamente igual en Juan capítulo 13 y versículo 1, donde dice el Señor allí que como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Esto quiere decir hasta que no podía amarlos más. Habla entonces de una relación verdaderamente hermanable en la iglesia del Señor. En esta iglesia primitiva, los obreros, los apóstoles, los hermanos en general, estaban, fíjense cómo dice el versículo 24. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Mire cómo dice en el versículo 32. Dice así, la multitud de los que habían creído, y era una multitud, era una multitud, ya lo vimos, era de un corazón y de un alma. No había ni jerarquías ni autoridades humanas. Había responsabilidades, dones distintos, pero respondían todos al Señor como la cabeza de la iglesia. Y esa cabeza unía un pueblo junto, un solo pueblo, una sola familia de fe. Hermanos queridos, si una iglesia ha de tener un propósito claro, firme y decidido para impactar en este mundo, para vivir vidas de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica y nos enseña, debemos entonces tener un concepto de unanimidad en la congregación. No estoy diciendo que no lo tengan, ¿verdad? Primero, no los conozco, y segundo, creo que lo tienen porque se aprecia. Pero cuando tenemos algo, tenemos que tener más, no cabe duda, tenemos que abundar.
al que tiene, dice la Escritura, se le dará más. Y ojalá sea así. Unanimidad en la iglesia del Señor. ¿Ustedes recuerdan aquel salmo precioso, Salmo 133, que sabemos de memoria, verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso, agradable es estar los hermanos juntos. Ahí está. Se puede estar juntos y no en armonía, ¿verdad? Aquí están las dos cosas, juntos y en armonía. ¿Y cuál es el resultado? Dice allí, el Señor envía bendición y vida eterna. Siempre pensé que esto sería bendición para los creyentes y vida eterna para aquellos que no son. Y es cierto, es verdad. La predicación del Evangelio produce vida eterna en aquellos que aceptan a Cristo como Salvador. Pero vida eterna no es solamente una circunstancia cuando nos convertimos. Vida eterna es la vida de Dios que debemos vivir permanentemente. Es vida de calidad. Es vida en abundancia. Esa es aquella vida que dijo el Señor Jesucristo que sería, porque Él vino para traernos vida y vida en abundancia, como una fuente de agua que brotara para vida eterna. Por lo tanto, vivir la vida eterna es el producto, el fruto de la tarea del Espíritu Santo en una congregación que está unida, pero además está en armonía. Amén. Sí, Pablo escribe a los Filipenses capítulo 1 y les dice estas palabras. Dice, Dios sabe cuánto os amo en el amor de Jesucristo. Y saben, esa palabra cuánto os amo, si tradujéramos bien el original, diríamos cuántos añoro. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto añoramos a los suyos, a los hermanos? Añorarlos. Añorar una cosa es estar deseando compartir el momento, el tiempo. ¿Estás añorando venir a la iglesia del Señor el domingo a la mañana? ¿O es un trabajo y hay que salir de las sábanas y con, bueno, otra? Cuando uno llega el primer día de la semana, lo único que está deseando realmente a la mañana es venir a la casa del Señor para adorar al Señor, para alabar al Señor y para estar con los suyos, ¿verdad? Cantar juntos, darnos un abrazo, ahora que podemos darnos un abrazo, ¿cierto? Qué feo el codito y el puñito. Bueno, todavía no estamos dando, pero qué lindo darnos un abrazo otra vez, ¿verdad? Añorar al pueblo de Dios. En el capítulo 6 del libro de Daniel, Daniel está ante una crisis también. Los sátrapas, los gobernadores, le habían hecho recordar que el emperador había dado una orden. Nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el emperador. Nadie podría elevar oraciones a otro que no fuera el emperador. ¿Qué hacía Daniel? No por rebelde, sino porque era su costumbre, sigue con su costumbre. ¿Y qué hacía? Abría las ventanas, muy bien, y se ponía a orar mirando hacia dónde. Todavía lo hacen hoy los judíos. Mirando hacia Jerusalén. Ese era su objetivo, esa era su añoranza. Babilonia no era su casa, no era su patria, no era su ciudad. Era Israel, era la ciudad amada de Jerusalén, era el templo, el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Y Daniel entonces oraba mirando hacia allí porque añoraba ese lugar. ¿Hacia dónde están abiertas tus ventanas? ¿Hacia el mundo o hacia los suyos? Aquellos que son del Señor. Ojalá que nuestro deseo sea lo que David en el Salmo 16, versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, es todo lo que deseo. En el Salmo 26 y 8 decía esto también: Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Ama al pueblo de Dios, ama la casa de Dios, ven a la casa de Dios con ánimo en el corazón, como si estuvieras añorando el momento de estar con los suyos. Amén, sí, Señor. Segunda cosa, oración. Pedro y Juan vienen a los suyos y les cuentan todo lo que había sucedido. Los habían metido presos por predicar el Evangelio y cuando salieron les habían dicho: señores, ¿en nombre de quién ustedes hacen estas cosas? Y Pedro le dice un versículo monumental, 4:12 de Hechos de los Apóstoles. Usted lo tiene en su Biblia. Dice: y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ese nombre. Se repite varias veces. Busquen ahí en el capítulo 4, van a ver que aparece el nombre. El nombre es la persona. En la cultura hebrea el nombre era persona. Por lo tanto, ¿en nombre de quién? En la persona de Cristo estamos haciendo esto. Amén. Él es el Señor. Amén. ¿Qué hicieron aquellos mandamás que los habían metido presos? Pues le dijeron, muy bien, van a salir fuera, pero se acabó. Silencio absoluto. Bueno, tenían ellos dos cuestiones. Obedecían la voz y se callaban la boca, o salían con el propósito de seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Y vienen a los suyos, les cuentan el asunto, y aquellos hombres y mujeres se daban cuenta que las nubes negras estaban ya poblando el cielo, que la tempestad iba a empezar a azotar la barca de la iglesia. Y entonces, ¿cuál fue la resolución? ¿Qué hicieron? No se pusieron a protestar, no se fueron de aquel lugar atemorizados. ¿Qué hicieron? ¿Se pusieron a qué? A orar. Se pusieron a orar. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, no sé si usted estudió la historia de la iglesia, vale la pena realmente. Usted se da cuenta que a través de la historia de la iglesia esto sucedió permanentemente. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios a través de la historia? Se puso a orar y a predicar la palabra del Señor. Estaban llenos de persecución, de peligros, de torturas, de cárceles, de muerte, pero a mayor contradicción, mayor piedad, a mayor persecución, mayor comunión entre ellos, a mayor prohibición, mayor testimonio. Se dice que Tertuliano, ese padre de la iglesia, tan recordado, dijo estas palabras: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y así fue. ¿Qué hubo en la oración de aquellos hombres? Hubo, en primer lugar, adoración. Lo habíamos visto al principio, ¿se acuerdan? En el primer mensaje. Se vuelve a repetir, es que es el modelo bíblico. Adoración. Miren, estamos en el capítulo 4 y el versículo 24. Habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Soberano era un nombre, un título que se usaba en el primer siglo para los dueños de los esclavos. El soberano hacía lo que quería. Es más, la palabra que se utiliza acá es la palabra que usamos en español para déspota. Déspota. Es como si le hubieran dicho: déspota Señor, o Señor déspota. Y uno piensa, déspota no suena muy bien, ¿verdad? Parece que fuera alguien que hace las cosas porque se le ocurre y sin ningún tipo de derecho. Bueno, la palabra sufrió a través del tiempo lo que se llama una diacronía, un cambio, ¿sí? Como tantas palabras. ¿Sí? Y entonces ahora déspota nos parece una persona que impone su voluntad como si por lo que se le ocurre. No era ese el concepto. El concepto al principio, el déspota era el que hacía las cosas con absoluto derecho. Era el señor, el soberano. Como tenía el poder, como tenía el señorío, entonces así actuaba. Así que en este caso la iglesia se rinde ante el Señor y le dice: Señor, tú eres el amo, el déspota, nosotros somos tus siervos. La segunda cosa que hubo en aquella oración es humildad. Porque justamente dice siervos. Allí está. Dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, etcétera, etcétera. Ellos se sentían los siervos del Señor. La palabra que se utiliza es esclavo. Esa famosa palabra dulos, ¿verdad? Doulos. Bien, esclavos. Así que ellos se sentían así, esclavos del Señor. Él era el dueño de todas las cosas, el que estaba por encima. Y en la oración recuerdan que lo que le sucedió al Señor Jesucristo, en se amotinan las gentes que repiten del Salmo 2, ¿verdad? Esa última rebelión de los hombres contra el Señor, no fue ni Herodes, ni Poncio Pilato, ni el pueblo, ni los gentiles, ni nadie.
Dice, lo hicieron porque tu mano lo había preparado. Porque dice acá en el versículo 28, cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por lo tanto, el Señor está por encima de todas las cosas. El Señor es el Señor y el déspota y el soberano, y es el que tiene todas las cosas en su control. Queridos hermanos, cuando oramos al Señor, podemos confiar en Él, porque Él está sentado en el trono. El pesebre está vacío, la tumba está vacía, pero en el trono hay uno que está sentado. Amén. Sí, Señor. Y los planes humanos y las estrategias humanas pueden parecernos muy importantes, muy poderosas, pero todo está de la mano de aquel que tiene todo el control. Los hombres pueden rugir, pueden sostener ideologías aberrantes como las que hoy en día imponen el mundo. Puede haber un nuevo orden mundial que los hombres pueden imponer. Puede haber una guerra absurda que puede llevar al borde del precipicio a toda la humanidad. Quédese tranquilo, hermano. La palabra se va a cumplir. No va a ser lo que los hombres decidan, va a ser lo que Dios decida. Amén. Porque Él decide. Gloria a Dios. Dice Eclesiastés capítulo 3 y versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice Isaías 46, 10. Mi consejo, dice Dios, permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquel gran emperador que fue Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35, dice estas palabras. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, para siempre, desde siempre, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, es decir, entre los ángeles, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sabe? Ese es su Dios. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de los cielos, el Dios de la historia, el Dios de la gloria. Ese es el Dios de la iglesia. En aquella oración hubo adoración, hubo humildad y hubo confianza, pero también hubo un ruego de parte de aquellos cristianos. Y fíjense que el ruego que hicieron no fue para que cesara la crisis, no fue para que estuvieran más tranquilos, evidentemente pudieran vivir sin problemas en aquellos momentos difíciles. Nos dan un ejemplo maravilloso para nosotros si alguna vez tenemos que pasar por unas circunstancias. ¿Y qué pidieron? Lo que pidieron fue firmeza, denuedo, valentía, entusiasmo, osadía, intrepidez. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Amén. Sentían que eran los siervos del Señor, sentían que sus fuerzas y su valor podían faltar, pero también sentían lo que leemos en el versículo 29 que hemos leído juntos en esta mañana. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, a tus esclavos, Señor, que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuánta de esta oración necesita la iglesia del Señor en nuestros días? Dijo un autor, Philip Brooks, no oren por vidas fáciles, oren para llegar a ser mujeres y hombres más fuertes. No pidan tareas iguales a su poder, el poder de Dios. Pidan poderes iguales a las tareas, porque necesitamos el poder de Dios para trabajar. Agustín, ese gran padre de la iglesia, también dijo, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Y esa debería ser la oración de la iglesia. Los grandes hombres del Antiguo Testamento oraron. El Señor oró. La iglesia del Nuevo Testamento a través de los siglos oró. Y la iglesia de hoy, si quiere crecer en el testimonio, si quiere un avivamiento y una proyección en la sociedad, si quiere vivir vidas santas, íntegras, que es lo que necesita el mundo de hoy, de cristianos y cristianas de verdad, lo que necesita es orar. Venga el culto de oración, claro que sí. Venga el culto de oración.
Sea puntual, después puede escuchar arriba, ¿no? Sí, Señor. Un ratito, pero vengo a orar, que es importante, Amén. a la iglesia del Señor. ¿Qué pedían aquellos hombres? No pedían paz y seguridad, no pedían bienestar material, pedían hablar la palabra con valentía y con decisión. Amén. Sí, Señor. Esa expresión ahora, Señor, fue como decirle algo así al Señor. Señor, ocúpate de sus amenazas. Nosotros nos vamos a ocupar de predicar tu palabra. Amén. Sí, Señor. Así que hubo como comunión, hubo oración y finalmente hubo unción. Versículos 31, 33, dice la Escritura los resultados de aquella oración. Tremendos. Fue como una ráfaga de aire fresco, espiritual, celestial que llenó aquel lugar. Y dice la Escritura, la casa tembló. Tembló. ¿Cómo habrá sido aquella oración? ¿Cómo habrá sido aquel clamor? No para que el Señor les protegiera, no eran timoratos allí metidos, diciendo, Señor, por favor, que no. Eran hombres y mujeres que tenían una fe y un vigor espiritual y una calidad de vida y una santificación personal y un deseo de predicar, de anunciar, de dar testimonio tremendo. Cuando oraron al Señor, la casa tembló, dice. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y déjenme hablar de algunas cosas que fueron resultado de aquella oración. En primer lugar, plenitud espiritual. Dice, cuando hubieron orado, el lugar de los congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, si la iglesia de hoy necesita una renovación espiritual, no formal, espiritual, digo, una experiencia de llenura espiritual hace falta en cada iglesia. Permítanme decirlo, en la de ustedes y en la mía también, en toda congregación. ¿Qué es eso? ¿Qué es llenura espiritual? ¿Cómo se obtiene la llenura espiritual? La llenura del Espíritu no es otra cosa más que la vida que el Espíritu de Dios implanta en nuestra vida para controlar nuestra vida, emociones, sentimientos, acciones. Es el control del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Es una vida de obediencia a la palabra, de comunión real con el Señor, de confesión de pecados permanente y diaria, de santidad real, de fruto espiritual, de servicio consagrado, de testimonio limpio y efectivo en el mundo en que vivimos. Pablo lo dice en el Efesios capítulo 5 y verso 18. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay problemas, disolución, correcto. Antes bien, sed. ¿De qué? Del Espíritu. Ahora, alguno dirá, bueno, esto está bien para los pastores de la iglesia, obviamente. Muchachos, ya sabemos, ¿no? Pero también, bueno, para los maestros de la escuela dominical, para las esposas de los pastores también, para los que saben mucha Biblia, ya conocen mucho la Escritura, para aquellos que bueno, ya tienen años, yo recién soy un convertido, déjenme un poco, tranquilo, ya llegará el momento. Le hago una pregunta, en aquella iglesia de Jerusalén, ¿todos eran apóstoles? ¿Todos eran predicadores? ¿Todos eran pastores? ¿Todos tenían mucho tiempo de creyentes? Hace un ratito que se habían convertido. ¿Todos conocían las Escrituras de memoria, bien, a fondo? ¿Y qué dice? ¿Cuántos fueron llenados? ¿Cuántos? ¿Todos qué es? Todos. ¿Qué otra explicación? Así que usted no me puede decir, y yo no le puedo decir tampoco, para mí esto no es. Claro que es. Todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede llenar una persona del Espíritu Santo? Créame que no es por ruegos incesantes. No es por, bueno, voy a mi casa, como leímos hoy, me meto en mi cuarto y entonces allí, bueno, voy a clamar al Señor, voy a pasar una semana, voy a hacer ayunos. No es ese el método. Tiene que haber una voluntad rendida para ser llenos, pero tiene que haber también lugar para el Espíritu Santo.
A ver, si yo tuviera acá una botella y la lleno está llena de piedritas, y yo digo, bueno, quiero ahora llenarla de agua, y yo abro la canilla, pongo allí, cuando llega hasta arriba de todo, ¿puedo decir que está llena de agua? No. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque comparte el lugar con las piedras. O sea que para que esté llena de agua, ¿qué tengo que hacer? Sacar las piedras, ¿verdad? Y cuando saco las piedras, entonces tengo la botella lista para poder llenarla. La idea del Espíritu Santo es lo mismo. ¿Qué piedras hay en mi vida que impiden la llenura del Espíritu Santo? Tal vez alguna costumbre que tengo que dejar ante el Señor. Tal vez algún pequeño vicio en mi vida. Tal vez alguna raíz de amargura. Ya van a escuchar al pastor hablando de eso. Tal vez alguna cosa que solamente yo y el Señor, o el Señor y yo sabemos que está allí. En mi intimidad personal, cuando nadie me ve, ahí es donde se demuestra la integridad del creyente. Tengo que ser lo mismo cuando me ven como cuando no me ven, cuando estoy solo, porque soy auténtico y soy yo cuando estoy en mi intimidad. Y cuando en ese momento de mi intimidad me rindo ante el Señor y le digo, como le decía el salmista, Señor, aún mis pecados ocultos, limpia. Como decía Eliú es muy interesante, el otro día estábamos hablando con Ligia, Eliú en el libro de Job es un joven, pero un joven muy sabio. Si alguna vez leyeron Job se va a recordar eso, ¿verdad? Y si no lo leyeron, léanlo por favor. Eliú, Y aquel muchacho, Eliú, decía una cosa muy, muy interesante. Dice, tal vez no me doy cuenta de algún pecado. Y oraba al Señor, o le decía al Señor, si existe ese pecado, ábreme los ojos y no lo haré más. ¿Sabe que hay cosas que uno no se da cuenta que son pecados, verdad? Y son un impedimento, una piedrita dentro de ese continente para poder ser lleno del Espíritu Santo. Si algún pecado fue, dice Eliú, y yo no me di cuenta, ábreme los ojos, no lo haré más. Busque delante del Señor, yo tengo que hacerlo también, para poder ser lleno del Espíritu Santo, porque lo que necesitamos es plenitud. Amén, sí, Señor. La segunda cosa es plenitud de testimonio. Voy a ser muy breve, ya también. Hablaban, dice, con todo denuedo la palabra de Dios. Ese era el mensaje, ese era el secreto de su éxito, predicar la palabra. Mire conmigo, solamente un momentito, en Hechos 13, versículo, ahí está hablando los apóstoles. Mire el versículo 44, ¿cuál era el mensaje? Verso 44, dice, casi toda la ciudad se juntó para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Versículo 46, por la mitad, dice, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Miren el versículo 48, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Miren el versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué predicaban pues? La palabra del Señor. Vea, se predica cualquier cosa hoy en día. Lamentablemente así son los resultados. Así muchas congregaciones se llenan de cristianos espurios. Predique la palabra del Señor, enseñe la palabra del Señor, testifique con la palabra del Señor y solo con la palabra del Señor, porque solo la palabra de Dios puede hacer la obra de Dios. Amén. 3, plenitud de unidad. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Así que había perfecta unanimidad. No había allí egoísmos, no había personalismos, había un espíritu de cuerpo. La iglesia andaba unida. Allí iban. ¿Eran todos iguales? No. ¿Pensaban todos igual? No. ¿Tenían el mismo carácter? No. Lo que tenían era un mismo objetivo, un mismo propósito. Y eso es tener unanimidad de corazón y de alma. En cuarto lugar, plenitud de poder. Dice así, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Gran poder, lo que le falta a la iglesia de hoy muchas veces. El poder no es nuestro, el poder es consecuencia de la plenitud
del Espíritu Santo trabajando en la vida y en la congregación. Hay una canción, me gusta mucho, de Marcos Vidal. Dice lo que le pasa comúnmente a muchas iglesias hoy. Dice, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Emoción. La emoción no es poder. La emoción es una cañita al aire. Un fuego de estos de artificio, gracias. Lo que se necesita es el poder, no la emoción. Amén. Claro que la emoción llena el corazón del creyente, hasta las lágrimas. Hoy la hermana lloraba aquí arriba, ¿verdad? Claro que sí. Lo que necesitamos es genuino poder para que Dios obre a través de nosotros. Y finalmente, plenitud de gracia. Abundante gracia era sobre todos ellos. Indudablemente la presencia del Señor estaba en aquella iglesia. Dios suplía las necesidades materiales y espirituales, y esa gracia les protegía, les daba vigor, les daba valor. Dios contestó la oración, porque nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. Hermanos queridos, vivimos días así, previos a una crisis. Permítanme ponerlo así. Va a haber crisis. Yo no sé si la voy a ver, no sé si José la va a ver, porque ya tenemos unos años, ¿verdad? Ya. Qué bueno. Los hemos vivido, ¿no? ¿Verdad? En la gracia de Dios. Pero los jóvenes probablemente vean días difíciles. Acuérdense, por favor, de volver a Hechos 4. No busquen en manuales de eclesiología cómo hacer. No busquen en argumentos humanos. No busquen en películas. No busquen esas cosas. Vengan a la palabra. Lean Hechos 4 otra vez. Vean cómo la iglesia oraba a Dios. Y ese mismo Dios que no cambia será el Dios que un día abra los cielos, derrame su poder, llene las vidas y la iglesia crezca para gloria de su nombre y bendición. Amén. Que sea así. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por eso. Qué bendición. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta mañana? Digan amén conmigo, amén, ¿sí? ¿Qué le parece si le dice al de al lado, somos de la iglesia de Jesucristo, amén? Y ahora me voy a autocorregir, no diga somos de la iglesia, porque en realidad somos la iglesia. Dígale al que tiene el otro lado, somos la iglesia del Señor Jesús. Y para afirmar, dele un pequeño codazo santo, no me lo lastime de al lado y dígale, ¿por qué no lees Hechos 4 toda esta semana? Cada día el mismo capítulo, para que Dios te lo grabe a fuego en el corazón, cada día el mismo capítulo. Vení Moirita, vení Mati, vení Brian, me parece que es muy bueno que terminemos. Yo le voy a pedir al pastor José que nos despida la oración. Oren por el pastor Leo, la semana que viene va a predicar a otra congregación, después tiene que ir a otra, el Señor lo está usando, así que no es que falta, Dios lo está usando y la iglesia lo apoya desde acá. ¿Ustedes dicen amén? ¿Sí? Me parece que es bueno que terminemos afirmando que somos. Dice el himno, ahora soy de Cristo y mío también es Él. Hermano, póngase de pie, bendecimos la vida del pastor Eduardo, de su esposa, bendígalo con un aplauso de amor al pastor, amén, ¿sí? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo dice iglesia? Cristo tan solo pudo amarme y nada podrá de Él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él,
dicen? A ver, a ver. Ahora soy de Cristo. ¿Por cuánto? Por la eternidad. Lo de antes ya no está más, ¿eh? Antes vivía en el pecado mi corazón. Dios ha dejado más mi vergüenza. Él me quitó. Ya pertenezco. Pertenezco a Él. A ver esa iglesia que dice. Mi ser rebosa de pleno gozo. Mi ser rebosa de pleno gozo. Dios me liberta, me da reposo. Pues con su sangre me redimió. ¿Y ahora qué pasa? Ahora soy. Cántelo con toda su voz, con toda su voz. Hacemos a viva voz, como nos decía el pastor Eduardo antes. Vamos a la vieja usanza, a viva voz, a ver. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de Él separarme, pues con su sangre me soy de Él, ahora soy de Él. A ver, iglesia. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su por la En serio, amado hermano, vení. Para adelante, vení papá, vení. En serio, amado hermano, quiero proponerle en el nombre del Señor, lea Hechos 4, hágalo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días el capítulo, aparte de lo que usted lee, aparte, lunes, martes, léalo, vamos a grabarlo a fuego en nuestro corazón, amén. Oramos, nos despedimos. Ayer, un pequeño paréntesis, ayer hemos tenido la primera jornada del año de familias sanas. ¿Cuántos estuvieron aquí en la iglesia? Fue de gran bendición. De gran bendición, gloria al Señor. Fue de gran bendición. Muchas cosas que el pastor Eduardo hoy
nos decía, ayer el Señor también nos llevó por el mismo rumbo. Vivamos en esa vida, vivamos en la santidad que amerita lo que somos. Somos hijos de Dios, somos cristianos. ¿Amén? Que Dios te bendiga. Oramos al Señor. Sí, estoy cumpliendo un sueño. Un sueño. El templo está lleno. Y es un sueño. Y algo con respecto al aplauso. Les cuento una pequeña anécdota que recién rápidamente le contaba al pastor Eduardo Carter Milius, porque Emilio también. Así que si ustedes ven algún libro, Eduardo Carter Milius, estábamos en la cancha de Vélez y yo era uno de los, tenía el privilegio de ser uno de los directores de la campaña. Y el último día, Luis Palau, el orador de turno, llamó a los directores para que decirles algunas cosas de gratitud. Y a mí, que nunca me gustó orar alto, siempre traté de orar bajito, aunque el Señor me puso en lugares muy privilegiados. Entonces agaché mi cabeza y levanté mi mano ante miles de personas. Me daba vergüenza que dijera todas esas cosas lindas de nosotros. Y para colmo, Luis Palau dice: no, Pastor Tomeo, baje la mano. Y yo dije: ahí encima me nombra. Y había muchos testigos de trabajos que el Señor me permitió hacer para Él. Entre ellos, unos cuantos jóvenes de 30 años, para mí eran jóvenes, de 30 años, que habían sido evangelizados en una villa de emergencia. Y cuando sintieron Tomeo, abrieron todos los ojos. Y entonces, mientras yo estaba así, dice: no, Pastor Tomeo, baje la mano, a Dios la gloria, a usted mi gratitud. Y cuando recién aplaudíamos y terminó el mensaje, el pastor, yo también aplaudí, pero pensaba: a Dios la gloria, a Dios la gloria, siempre a Dios la gloria. Y a nuestros pastores, gratitud. Gracias. Gracias. Entonces el grupo, que eran como 40, 50, me vinieron a buscar y se empezaron a codear y decían: ¿y usted es el pastor Tomeo? Y claro, yo me conocía muchachito, yo era grande. Y entonces, tengo mucho que hacer, muchachos, por favor, rápido. Dice: ¿qué va a hacer el pastor Tomeo? Y por ahí dice: ya no nos conoce más. Y entonces alguien se le escapa y dice: nosotros somos de la villa. Y cuando dijeron así, me acordé de los piecitos sucios de barro de pis. Y yo, que les enseñaba, negro por el pecado estaba en mi corazón, mas con su sangre preciosa Cristo me lo lavó. Y por la calle de oro alegre caminaré, pues en su palabra me dice que con Cristo yo reinaré. Si usted no tiene esta esperanza todavía, sepa que no importa el estado que usted esté, por la sangre de Cristo, su alma, su corazón puede ser limpiado y Dios le puede dar vida eterna, de tanto que escuchamos esta mañana. Vida eterna, vida para el Señor. El Señor le bendiga y sepa, Dios nunca lo va a rechazar. Dios siempre le va a tender la mano y le va a abrazar y le va a decir: eres salvo por la sangre de Jesús.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, sí, santificado sea tu nombre, separado sea tu nombre de todas nuestras cosas y elevado en alto como tú mereces. Alto es tu nombre en nuestras vidas, alta es tu persona en nuestros sentimientos. Tú eres santo, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres amor, y te damos gracias porque así lo sentimos en nuestro corazón. Experimentamos tu amor, tu bendición. Gracias, oh Dios. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos y gracias por la palabra tuya que hoy nos has traído en sabiduría, en fidelidad, en amplitud. Yo te ruego, Padre, que esta palabra quede grabada en cada corazón y que la podamos poner en práctica cada día, cada momento, hoy, ahora, que no dejemos para mañana. Hoy es el día, ahora es el momento para honrarte, para darte toda la gloria, para decirte que te amamos y que queremos ser fieles a ti. Señor, gracias. Guarda tu iglesia en esta semana y para que podamos poner en práctica tantas cosas hermosas que hemos escuchado. Bendice al pastor Eduardo, bendice a su esposa Ligia, todo el ministerio que ellos desarrollan en todo lugar, en su iglesia y en todo lugar de la tierra donde ellos sean llevados por tu mano para predicar tu palabra. Bendice su iglesia, Señor. Gracias, gracias por tu amor. Y Padre, ahora al separarnos, queremos quedarnos en comunión entre nosotros, en comunión contigo y ser útiles, siervos útiles para la gloria tuya. Oramos, nuestro Dios, en el dulce y glorioso nombre de nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Nos saludamos en el amor.